Enunciando. El día de hoy lo que vamos a ver es estamentos, castas y clases en la colonia. La última parte, la canción específicamente, que evidentemente es una forma en la cual ustedes pueden aprender, en realidad nos evidencia algo muy concreto. Es muy complejo el sistema de castas en la época colonial. Pero ¿por qué creen ustedes que se dividió así? ¿Cuál es la razón de hacer esa división tan compleja? ¿Qué creen ustedes? Identificar culturas y tradiciones Ya, pero ¿para qué? Sí, bueno, sí, identificar, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? para que se conserven. Seguro querían conservarse. Miren la mezcla, yo creo que ahí lo que menos ellos han, si nosotros tenemos que hacer una canción para identificar algunos, menos aún ellos iban a identificar si realmente será, qué sé yo, un castizo, un mulato, un morisco, un chino, un salta atrás, ¿para qué realmente será? ¿Alguien más? Clases, Otro? ¿Sí? clases sociales, quizá. Clases sociales, muy bien. En realidad, esta división tan compleja es para determinar quiénes tienen acceso y quiénes no. Hubiera sido mucho más sencillo decir, bueno, son mestizos, son afros, son indígenas y son blancos. Aunque una división sigue siendo una división, pero por lo menos hubiera sido una división mucho más sencilla. ¿Por qué poner tanta perspectiva? Porque los mestizos tenían, y aquellos que eran, por decirlo de alguna forma, más parecidos a los blancos, tenían mayores derechos. Mientras existían más mezclas, menos derechos tenían. Los últimos que ustedes van viendo dentro de esa lista que sale en el video, tienen muchos menos derechos en el mestizaje que los que son mestizos como tal, es decir, blanco con indígena. Mientras se van generando el mestizaje más abajo, cada vez más hay menos, cada vez más hay complicaciones, digámoslo así, es decir, menos derechos. Vamos a puntualizar estos tres elementos. La sociedad colonial fue esencialmente mestiza. Lo vemos en el video. Tanto nombre que le ponen, pero en realidad todos eran mestizos. Fue esencialmente mestizo. No había realmente ya esta consideración como tal. El mestizaje no solamente se dio, como vemos, entre indígenas y europeos, sino es un sistema complejo de mestizaje. El encuentro entre culturas de matices distintos dio un contexto de forma asimétrica en consideración a las necesidades europeas. Por lo tanto, obviamente, un mestizo va a tener muchos más derechos. El caso particular de Eugenio Espejo. No solo se educó porque estuvo ligado a la iglesia, porque su padre trabajó para la iglesia, sino porque también estuvo muy ligado a la consideración de poder estudiar, porque era mestizo, porque asumió las consideraciones del mestizaje, usó ropa de los blancos, asumió un apellido y un nombre eh, de los españoles. Entonces, todos esos elementos, al asumirlos del lado más español, estamos diciendo que tienen más privilegios. Es complicado, obviamente, determinar la estructura social de la época colonial. Yo creo que solo viendo en el video, todos son mestizos, no podemos determinar. O sea, hay un color de piel tal vez un poco más claro y ya podemos decir que eso es un castizo. Yo creo que es muy complejo. Pero de todos modos, el término clase es muy diferente al de casta. El término clase hace referencia a una estratificación social, estrato social determinado por una consideración económica. La economía determina si usted está en la clase alta, media baja, media alta, como quiera llamarlo, pero aquí tenemos por lo general en la actualidad tres clases que todos conocemos. Y nuestra adquisición económica, nuestro poder económico nos determina en qué clase estamos. Ahora, no depende de nuestro color de piel, de nuestro nacimiento, el poder acceder a una clase u otra. Depende de, bueno, podemos decir de algunos factores, es verdad, si influye mucho, si nuestros padres han tenido o no, pero más allá de eso,
podemos acceder a una consideración económica tal vez mejor que la que han tenido nuestros padres por consideraciones de estudio, lo que sea. Pero no está determinado por nuestro nacimiento y no está determinado por nuestro color de piel, por nuestra etnia. Entonces, esta estratificación de clase está determinada por la economía. Es una estratificación principalmente social. Los estamentos, en cambio, son los estilos de vida determinados y la función social de cada grupo. Entonces, principalmente un estamento es la función social que cumple un grupo. La casta, en cambio, lo que se podía ver en las imágenes, la casta denota un sistema de estratificación social, pero donde se determina el grupo dominante por el nacimiento. Y se diferencia del sistema de clases porque no permite movilizarse entre castas. Bien, entonces este es un estrato social, pero que está determinado desde el nacimiento. Por lo tanto, usted no puede cambiar de clase. ¿Quién tal vez puede cambiar de clase? Su hijo. Muchos de los indígenas trataron de guiarse hacia el mestizaje para poder, o para que sus hijos puedan tener una clase social más alta. La característica principal o la diferencia principal entre la clase y la casta es la que acabo de mencionar, que en la casta no se puede ascender. Casta no permite movilidad. Entre estratos. Entre estratos sociales. La casta no posibilita esto. La clase sí. Pero en la época colonial las dos cosas estaban delimitadas. Y estaban muy, además de estar puntualizadas, es decir, así, el nacimiento y la economía, en la época colonial, más allá de esta delimitación, eran un mismo sentido. Por lo tanto, si usted quería llegar a un trabajo, para ese trabajo, además de tener una posibilidad económica, debía tener o reconocer su estrato social en cuanto a su casta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a pedir un trabajo y le especifican que debe ser blanco o mestizo. Si es de otra casta, no puede acceder a ese trabajo. Y los mestizos, muchos de ellos suplantaron seguramente condiciones para llegar a estratos sociales. En el Ecuador, hasta hace no mucho, el apellido era esta misma idea de casta. ¿Sí? ¿Qué apellido tenían las personas? Dependía a qué podían o no acceder. Muchos de los apellidos que nosotros asociamos, por ejemplo, con afrodescendientes, son apellidos que esos grupos humanos han tomado de los dueños de las haciendas donde ellos eran esclavos o donde ellos trabajaban. ¿Por qué razón? Porque la perspectiva en la época colonial y que estuvo muy marcada en cierto punto también posterior, fue esta idea del estrato social desde el nacimiento. Bueno, en la actualidad, por suerte, se está rompiendo un poco esto, pero todavía hay personas que tienen en mente el apellido. ¿Por qué razón? Porque ese apellido supuestamente da una idea de un estrato social, cuando en realidad es simplemente un apellido, es como un nombre, le identifica a usted, pero más allá de eso no le da un estrato social. En esta época estaba muy
en la mente eso. ¿Y por qué la división tan compleja? Por esta misma razón. Porque dependiendo del estrato social, podía tener un acceso económico o no. Recuerden que las universidades, por ejemplo, eran muy costosas. ¿Quiénes iban entonces a las universidades? No solo aquellos que económicamente eran pudientes, sino aquellos que estaban en las castas más altas, específicamente los criollos, los españoles nacidos en América, y uno que otro mestizo por ahí, pero muy contado, y los blancos, obviamente. ¿Sí? Sobre todo por esa razón es la que se da la división tan compleja de castas en la época colonial. Hay una pintura del siglo XVIII que se fue pasando en las imágenes que ustedes vieron, donde se especifican 16 castas diferentes, dependiendo de las mezclas. A esto se debe añadir que existían, además de las 16 mezclas, blancos, indígenas y afros. Es decir, que tenemos 19 o 20 castas, quién sabe cuántas más consideraciones habrán tenido en la época colonial. Bien, vamos a ir tomando en cuenta esta clasificación. ¿Qué van a hacer ustedes? Realizar o explicar la diferencia entre castas y clases. ¿Sí? No se olvide, diferencia entre castas y clases. Ya la hemos hecho aquí, simplemente complemente. Vamos a continuar con esta perspectiva. Vamos a ver la organización social de la época colonial en base a lo que ya se vio en el video y complementando con algunas perspectivas. Organización social. No se olviden, el tema es estamentos, castas y clases en la colonia, por si acaso. El permanente y masivo entrecruzamiento entre lo que ellos consideraban en la antigüedad razas y las castas coloniales generaba un límite en la estratificación y había muchas consideraciones que ya vimos. Continuar con la clasificación en castas era una tarea realmente interminable y realmente creo yo sin mucho sentido una división tan compleja. Por eso las definiciones de las castas se hicieron cada vez más laxas, cada vez más sin sentido. Ya no tenía mucho sentido hacer estas clasificaciones. Muchas uniones legales e ilegales fueron realizadas con la intención de mejorar la condición social, como les digo yo. Realmente muchas veces los indígenas se relacionaban con los blancos solo por una consideración de que sus hijos tengan una mejor casta. Y por lo cual se fueron generando muchas mezclas más, además de las 16 que podemos observar en la imagen del cuadro del siglo XVIII o las castas que pudimos ver en el video. La corona española, a través de reformas legales, intentó regular los procesos de mestizaje. Por lo tanto, el proceso de mestizaje realmente quiso ser regulado. Creo yo que quiso ser regulado y en la realidad nunca se logró por la corona española. Por ejemplo, para ingresar a las filas del ejército español se debía probar la limpieza de la sangre. Recuerden lo que decía el video. Para poder llegar a cargos públicos y sacerdotales altos, había que comprobar la pureza de esa sangre. La corona española intentó generar un proceso de mestizaje mucho más eficiente. También regían duras limitaciones para la elección de pareja al matrimonio. Yo creo que eso caló mucho en la mentalidad del latinoamericano y del ecuatoriano. Con quién se casa una persona estaba muy delimitado con la perspectiva de la clase y la casta a la que esa persona pertenecía. Entonces, esas consideraciones yo creo que mucho se ven hasta la actualidad y deben irse rompiendo. Sí, eso sí debemos ir cambiando, creo yo. No es
esta consideración todavía de con quién se casa una persona está determinado por esta consideración. La corona trató de introducir esta perspectiva. Este tipo de leyes se mantuvieron hasta los años de la independencia. Entonces, el proceso de mestizaje que propuso la época o la corona española en la época colonial fue hasta la independencia. Esto en cuanto a normativa, pero yo creo que en cuanto a mentalidad, muy difícilmente en algunos grupos se ha roto esta perspectiva de la clase. Muchas veces, y bueno, ustedes deben ver, por eso todas estas consideraciones en telenovelas y demás, que el rico se enamora del pobre. ¿Por qué razón está muy marcado en el pensamiento? Porque está muy marcado todavía la perspectiva de la organización social en base a un estrato, una clase social. Tal vez hemos roto la perspectiva de la casta, pero seguimos dentro de las clases sociales y esas consideraciones hacen que se generen divisiones muy fuertes en la sociedad. Por lo tanto, hay que ser críticos a este proceso porque de todas formas, bajo los cánones que vemos realmente, no existen razas. Todos somos mestizos. Por lo tanto, no existe ningún tipo de raza, todos somos seres humanos, no debe existir diferenciaciones. Uno de los recursos legales empleados por los indígenas y otros grupos sociales fue la realización de una petición judicial para el mestizaje. Vamos a ir viendo esta consideración dentro de la organización social y con eso vamos a ir cerrando ya esta clase. Entonces, dentro de la organización social existieron recursos legales donde los indígenas, principalmente en el mestizaje, pedían que sus hijos puedan obtener beneficios. Indígenas, recursos legales donde los indígenas y otros grupos, obviamente, sociales, fueron realizando peticiones para obtener, realmente siempre es obtener beneficios. Por eso se dio el mestizaje. Era muy importante tener acceso a ciertas consideraciones en la época colonial. Realmente muy pocos tenían beneficios y la posibilidad de acceder a estos beneficios a través de estos recursos legales era importante para los indígenas sobre todo. En una sociedad altamente desigual, estas estrategias de mestizaje permitieron que los indígenas y otros grupos sociales se consideraran sujetos y que tengan acceso. Contaban con menos cargas tributarias y podían acceder a ciertos beneficios que los indígenas no tenían. ¿Cuál era la idea sobre todo de los mestizos? No pagar tanto impuesto. Sabemos muy bien que los blancos no pagaban impuestos, los criollos muy poco, los mestizos poco menos, pero quienes pagaban eran más los indígenas. Por lo tanto, era la posibilidad de no pagar impuestos altos, el reconocimiento de su mestizaje. La movilidad social permitió la lucha durante la colonia que ingresara a distintos estratos sociales, favoreció la resistencia y los mecanismos de lucha contra la opresión, algo que no consideraron los españoles en el momento del mestizaje, es que los mestizos participaron con los indígenas y los criollos dentro de los procesos de independencia. Caso particular de impulsores, primer grito de la independencia en el Ecuador, Eugenio Espejo, un personaje claro del mestizaje que impulsó el pensamiento libertario. ¿Por qué razón? Porque estaba en esta dicotomía los mestizos. Es verdad, muchos mestizos van a haberse aliado dentro del proceso de los españoles por tener una
clase social más alta. Pero también muchos de ellos se van a dar cuenta de la realidad de ser parte de lo indígena y ser parte de lo español. Y realmente ser parte de lo criollo, realmente, porque los criollos tampoco tenían todos los privilegios que los españoles nacidos en Europa, que los españoles nacidos en América. Por lo tanto, vamos viendo que cada uno de estos grupos van intercediendo dentro del proceso de independencia y favoreció a la resistencia a los mecanismos que oprimían las castas y los estratos inferiores. Muchos mestizos dieron un impulso a estas consideraciones. La siguiente clase, vamos a, más que revisar las teorías y sistemas económicos en América colonial, porque ya lo vimos, vamos a pasar un poco rápido esta perspectiva y mirar esta consideración, las motivaciones y repercusiones de las sublevaciones indígenas en el siglo XVIII, que van a comenzar con algunas sublevaciones también dentro de la perspectiva hacia los procesos independentistas. Será muy importante tomar en consideración entonces a los indígenas, pero sobre todo a los mestizos. Muchos mestizos estuvieron a cargo de estos procesos e impulsaron la perspectiva de entender la realidad dentro de esta dicotomía, ser indígenas, de ser blancos, de en realidad no ser ni lo uno ni lo otro, pero tener el bagaje de los dos lados. Bien, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. No se olvide, ¿cuál es su trabajo? Era sintetizar el video que observamos, tratando también de diferenciar lo que vimos en clase. No se olvide que en su cuaderno tiene que estar diferenciado que son castas y clases. Lo hicimos aquí, pero es importante que lo tengan claro. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes, con eso terminamos.